Gran Casino de Ceuta les ofrece La Voz del Faro. Arrancamos la segunda parte de La Voz del Faro en el 89.8 de su FM y también en el farodeceuta.es, en nuestra página web, donde ahora mismo retransmitimos en directo este espacio que comenzamos en este mismo instante, la tertulia de La Voz del Faro, donde hoy vamos a tratar un asunto que ayer fue noticia y para quienes le conocieron y quienes tienen algún vínculo con él, pues el pesar les acompaña también en este inicio de semana, y es el fallecimiento de Rafael Vargas, el Vargas, como era más conocido. Ha fallecido en Algeciras, una figura de todas las tradiciones de esta tierra, de Ceuta, aunque desde hacía algunos años por motivos de salud se encontraba en Algeciras. Y aparte de eso vamos a analizar su figura, su persona, porque es un hombre muy querido aquí en la ciudad y que ha creado un gran pesar en todos aquellos, como comentamos, que le conocieron, también en las autoridades. Incluso el propio presidente Vivas envió un comunicado de pésame a la familia, y nosotros nos queremos sumar a este luto y a este homenaje pues a través de COPE Ceuta en el 89.8 de su FM, también a través del farodeceuta.es y a través de nuestro muro en Facebook, en redes sociales, donde también pues van a poder conocer un poco más de Rafael Vargas, y a través de nuestros invitados, de la intervención de nuestros invitados, que hoy se encuentran con nosotros en nuestros estudios de Sargento Mena. Ricardo Lacasa, muy buenas tardes. Buenas tardes, Juanjo. Emilio Cardona. Buenas tardes. Y Blanca Vallejo. Buenas tardes. Todos en calidad de contertulios y muy próximos y muy cercanos a el Vargas, como se le conocía popularmente y bueno, por parte de los ceutíes. Yo, por desgracia, nunca tuve un trato cercano, nunca he tenido un trato personal con él, pero sí a través del compañero Juan Miarmuña, de aquí también de esta casa, del Faro. Pues sí, he sabido de él, de su carácter, de la impronta que dejaba en todo lo que hacía. Pero bueno, qué mejor que vosotros tres, que la habéis conocido en vuestra faceta, pues tanto profesional como personal, que bueno, habráis fuego haciendo algún comentario sobre cómo era Rafael Vargas. Bueno, Ricardo. Bueno, como me dejéis hablar no paro. No, te paramos. Bueno, del Vargas, ¿qué se puede decir? Dios mío, del Vargas. Yo lo primero que diría es, ¿quién en Ceuta no conoce o no conoció al Vargas? El Vargas era un personaje de la calle, humano, sencillo, servicial, entrañable, incapaz de hacer daño a nadie. Para todo el mundo tenía una sonrisa, un hombre polifacético. El arte era lo suyo. Cuando en Sagüen se va la familia a vivir, él nació en Ceuta en la Huerta del Molino, su padre era legionario, está destinado a una bandera allí en Sagüen. Entonces allí, él, aquello, conforme va cumpliendo años, le queda muy chico. Él tiene inquietudes artísticas. Imagínense un hombre de su personalidad, vamos a decirlo claro, todos sabíamos su desviación, era un homosexual, ¿no? Con todos los respetos y con todo el cariño, por supuesto, pero en aquella época aquello chocaba mal y él casi se va de Sagüen. Él le gusta el arte, se va a Tánger, allí quiere abrirse camino, empieza a trabajar en lo que le sale, limpiando suelos, limpiando escaleras, fregando platos. Va a una academia de baile para ir ya entrando en la vía artística que él quería, y lo máximo que consigue es en el Teatro Chino de Manolita Chen ponerse en la puerta, aquel hombre que ponían de reclamo, aquellos personajes, pero de ahí no pasa. Entonces ya la cosa va avanzando y él comprende que tiene que abrirse la vida, el camino por otro lado. Se va a Tetuán, en Tetuán trabaja en el Hotel Nacional, en el Hotel Nacional aprende el oficio de cocinero y cuando la independencia vuelve a Ceuta.
vuelve a Ceuta y ¿qué hace en Ceuta? Pues eso, trabajar en bares, trabajar en restaurante, hasta que encuentra ya una colocación fija, ya en el tramo final de su vida, en la Cruz Roja, donde es cocinero. ¿Y qué hace en Ceuta? Desarrollar el arte que antes no había podido desarrollar. ¿Cuál? Pues todo. No digamos en carnaval, ¿no, Blanca? No. Porque en carnaval En todos es los un sitios. monstruo. Carnaval era fuera de serie. Yo decía que cuando Vargas desapareció del carnaval, Sí. porque las piernas le fallaban, como decía, ay, las piernas las que dejaron al final en una silla de ruedas, el carnaval se acabó. Sí. Se acabó. Todo Yo el creo mundo que esperábamos el momento de salir Vargas en la cabalgata, eso estaba claro. y todo cada el mundo. cada carnaval te has dado cuenta, Blanca, cómo nos acordamos de él. Siempre, siempre. Yo me acuerdo más en otra faceta también, aparte del carnaval, porque yo he conocido a Vargas en otra faceta. Pero, por ejemplo, cuando se venía con nosotros los viajes de mayores, cuando yo estaba en servicios sociales, aparte de reírnos con él porque es que era gracioso, él siempre se disfrazaba de algo. Siempre bajaba a la discoteca del hotel disfrazado y se volvía a disfrazar y se iba y se volvía. O sea, que es que era gracioso con ganas. Y los últimos momentos, el último viaje que fue, que ya iba en silla de ruedas, pero eléctrica, que además se lo pasaba pipa, porque él iba, además siempre de colores y muy alegre. Y lo mismo, él bailaba con su silla de ruedas, bailábamos con él, que ha sido una persona muy alegre que ha vivido su vida, al final vivió como le dio la gana. Al final hizo lo que él le dio la gana de hacer. Le costó trabajo, como tú has dicho antes, sobre todo cuando vivió en Tánger y en Tetuán, pero bueno, lo que aprendió allí de cocinero le valió luego para su trabajo definitivo. Vargas vendió lotería, que yo me acuerdo que cuando vendían lotería yo le llamaba a doña Manolita. Y a él, yo hasta últimamente, nosotros no hemos llamado, no hemos perdido el contacto aunque viviera en Algeciras. Él siempre me ha llamado el Día de las Madres para felicitarme, nos hemos llamado en las Navidades, siempre hemos tenido contacto. Sin embargo, esto sí me ha pillado de sorpresa. Ya me extrañaba a mí y tal, pero me pilló de sorpresa cuando me llamaron ayer para decírmelo. Sí, andaba malito. De hecho, Sí. de Ceuta se va no porque él quiera, Sí, sino no. porque ya la cosa no iba bien y se lo lleva una de sus hermanas. Sí. Tenía dos hermanas. Me parece que una falleció. La otra creo que es la que quedaba, la que Sí, estaba la que con vivía él. con él ahora últimamente. Además, un hombre Sí, en Algeciras. En Algeciras, sí. Un hombre de profundas convicciones religiosas. Sí. Yo lo entrevisté para un medio hermano de este que estamos aquí, Canal Ceuta Televisión. De hecho, ahora mismo estamos viendo, sobre todo para los espectadores en el foro de Ceuta.es y en Facebook, estamos viendo aquella entrevista de la que nos vas a hablar. Es aquella entrevista, sí. Bueno, aquella entrevista fue, Sí, yo creo que gracioso. la más humana que realicé yo. Porque era un hombre de una espontaneidad. Juanjo, tú sabes lo que es importante cuando llevas un personaje y se desnuda ante ti, ¿no? Dice, bueno, aquí estoy, desnúdame, se entiende periodísticamente hablando. Y el hombre se abrió de tal manera que yo creo que fue el programa, si no del más éxito, porque sería un poco complicado decirlo, pero el que tuvo posiblemente mayor aceptación popular. Valga el hecho de que al final poníamos siempre la intervención del telespectador. Valga el hecho de que al final la central se colapsó materialmente. Horroroso la cantidad de testimonios, de llamadas, de gente que después, una vez terminado el programa, que fue lo que aquello ya me emocionó, vinieron aquí al estudio, al mismo sitio donde estamos ahora, donde estaba Canal Ceuta, vino aquí a abrazarlo, a felicitarlo, a decirle, hola Vargas, ¿por qué no sales en carnaval? Gente del carnaval vino. Aquello fue apoteósico, verdaderamente apoteósico. Y bueno, podía contar infinidad de cosas. Estaba hablando de la religiosidad de este hombre. Hay un detalle, tenía santos por todas partes, santos y vírgenes. La mesilla de noche no ve cómo la tenía. Llena, ahí en ese programa se vio, materialmente llena. Bueno, y no le faltaba Sánchez Prado, el alcalde, el inolvidable alcalde de Ceuta. Y venir todos los 5 de agosto a ver la Virgen. A ver la Virgen. Y había una Virgen a la que él le tenía una especial devoción, la Virgen del Pilar, porque se lo había regalado su madre. Y eso lo llevaba cuando la madre murió, bueno, aquella virgencita suya del Pilar, tanto quería aquella Virgen que dijo, cuando yo me muera, dejó legado, esa Virgen que la metan conmigo en el ataúd. Yo me imagino, y ojalá sea así, de que esa Virgencita del Pilar esté hoy reposando en ese ataúd con el Vargas cuando lo hayan enterrado, que pienso que el entierro habrá sido hoy.
Antes que se me olvide, lo estoy sí. viendo ahora la cara que tiene, porque es que tiene una cara que parece que yo qué sé, una niña de 18 años, porque es que... Esas imágenes son de cuando lo trajimos aquí a Ceuta con la comparsa, Sí. que le hicimos el homenaje en el Teatro del Rebellín. Esas imágenes, esas fotografías son del último viaje que... Pues esa que le cara hemos yo hecho le aquí. decía, vamos a ver, Rafa, ¿qué crema te echa? ¿Y tú qué te crees que me decía que se echaba? La crema esta, la típica crema de las almorranas. Y le decía, pero vamos a ver cómo te va a echar eso. Yo me he hecho esa crema. Y me dijo la marca de las cremas, vamos, ni se me ocurre, pero él dice que se llama esa crema. Y no tiene ni una arruga, es que ni una. A la cara brillante, la cara que era increíble. Con 85 años, ¿eh? Sí, sí. Emilio le conoce, o sea, tienes recuerdo de él desde tu infancia. Yo creo que desde antes de tener 10 años, o 7, 8, 9 años, porque yo recuerdo de ella a casa de mi madrina y verlo sentado charlando con ella en plena facultad, digamos, antes de que me empezaran con sus dolores en las piernas y con sus cosas, ya perfectamente. Y él estaba allí sentado en una silla, llevaba su bastoncito y hablando con mi madrina, con mi tía. Y era yo súper chico, a la prima de mi madre también, a mi madre también, o sea que no era ajeno a nuestra familia, no era. Y la verdad que yo lo recuerdo pues desde muy pequeño. Cuando surgió la oportunidad con la comparsa de hacerle el homenaje que se le hizo, la verdad que no hubo mucha duda, no hubo poco que hablar. Se planteó y tal como se planteó se llevó para adelante, porque si una cosa pensábamos en aquel entonces, y yo a día de hoy lo sigo pensando, que los homenajes se tienen que hacer en vida, cuando las personas lo puedan disfrutar y estén presentes. ¿De qué sirve un homenaje ya? Sí, ahora se puede decir muchísimas cosas, se pueden hacer muchísimas cosas, actos que se les recuerden, pero prefiero, ¿no?, que él esté como estuvo con nosotros, y que fuimos a Algeciras por él, lo trajimos en el barco, comió con nosotros en el bache, se maquilló, hizo el pasacalle, estuvo en el teatro. Bueno, verlo de entrar en el teatro fue un punto, porque lo conocía todo el mundo. Y entonces Rafael entró en el teatro y todo el mundo lo conocía, y fue como si entrara, bueno, como si entrara una eminencia del carnaval, ¿no? Y en parte es que lo era, porque es una persona que yo creo que es la única persona en el carnaval de Ceuta, ya no Caballa de Oro, que ha sido Dios Momo. O sea, galardonado como Dios Momo. Yo creo que a día de hoy no hay nadie que haya sido Dios Momo El único, sí. posterior a él. Se han dado muchísimas caballas de oro, justas e injustas, porque ese debate es aparte, pero Dios Momo creo que es el único, porque es lo que habéis comentado antes. La cabalgata la abría él bailando, Sí. y era un espectáculo verlo. La gente estaba esperando a que saliera la cabalgata por ver qué ropa llevaba Vargas ese año, Sí. cómo iba Se vestido, esperaba, qué se baile iba a esperaba. hacer, y era el que abría la cabalgata, y parecía que abría la cabalgata y todo lo demás sobraba, no estaba él, Sí. y le Sí, sobraba. Y verdad. entonces verlo de entrar en el teatro, cómo nos acompañó, lo que se vivió esa noche allí, de la manera que se vivió. Nosotros estábamos cantando el paso doble, y antes de que terminara el paso doble, pues la comparsa se abre, lo sacamos al escenario, y es lo que te comentaba antes, ¿no?, antes de que empezáramos, que el último minuto de paso doble básicamente no se ha escuchado, porque nosotros éramos 15 personas cantando, el teatro eran 500 personas, y cuando sale Rafael allí en mitad del paso doble y empieza a aplaudir el teatro entero de pie, una ovación, nos taparon y entre nosotros no nos escuchábamos. Entonces fue un momento muy emotivo, muy emotivo, porque estuvo con nosotros después de la actuación, volvimos al bache, estuvimos cenando con él. El bache, yo no sé qué pasó esa noche, que parecía que se había corrido la voz de que íbamos hasta allí, y yo no sé la de gente que podía ir allí, pero fue tremendo. Yo, vamos, es que Sí, uno que de yo los recuerde recuerdos. carnavaleramente hablando, yo creo que ha sido el momento más emotivo y más intenso que yo he vivido, y eso que estaba en el Falla con comparsa de renombre de aquí de Ceuta, pero yo creo que lo que se vivió esa noche, yo no he vivido nada que se le asemeje. Pues si os parece, Nada, vamos nada. a escuchar ese paso doble, y lo vemos tanto Perfecto. en COPE como también en el farodeceuta.es, pues tienen oportunidad de ver el vídeo que han hecho los compañeros de Faro Televisión. Déjenme que les abra esta carta que llegó sellada con carmín. De otra orilla del estrecho ha llegado hasta aquí. Escuchen que les leo lo que dice. Antes de nada, perdón por faltar en vuestra fiesta desde hace un montón. Pero irme de mi tierra, sabe que esa nunca fue mi intención. Y es que no tuve remedio que irme a otro lado del estrecho. Ahora mi carroza no tiene luces serpentinas ni careta, pero tengo con sus ruedas para darme una vuelta
mi casa y me detengo a mirar unos cuadros, lo que me recuerdan que una vez fui grande y que te moría al verme en la calle. Yo me mostré como fui, mientras otros evitaban hablar de su orientación. A mí no me dio vergüenza sin tapujos el decir soy maricón. Aquella noche bailando en la carpa con chirigota, cuarteto y comparsa, de tarde cuando me hicieron mi amor, ya no podía aguantarme. Yo me estaba en tu tabla soñando despierta, a ver si es que por fin te más quisiera que cuando me colocara la pluma volara más alto que el viento, pasar en mi tierra y poder decir ay cuánto te quiero. Esa fue la ovación que comentabas que Sí. en el último Impresionante. minuto no se escuchaba No, nada más que los aplausos. Impresionante, yo nunca he visto un teatro completamente de pie. Todo el mundo, no hubo nadie que se quedara sentado ese día. Y de hecho, había mucha gente de la comparsa que sabían quién era, habían oído hablar de él, pero no lo conocían. No habían tenido la oportunidad de conocerlo, pues porque algunos de la comparsa somos jóvenes, a pesar de que yo tengo 33 años, ¿no? Pero yo, bueno, soy uno de los más medianitos de aquella época. Había chavales más jóvenes y no lo conocían. Y lo curioso fue que después de esa noche, ya después de haber cantado, de estando en el bache y todo, el comentario generalizado era de que, dice que este hombre me ha ganado, a mí me ha, no sé, dice, tiene algo que lo ves ahí sentado charlando y, no sé, tiene algo distinto, tiene algo que gana, ¿no? Que te hace sentir algo especial, ¿no? Cuando hablas con él, por las cosas que contaba, por cómo lo contaba, por el arte que tenía, porque hay gente que es así, que tiene arte, que no lo puede evitar, ¿no? Que le sale, que es innato, y entonces, pues, eso se contagiaba, y hubo gente que esa noche se llevó una sorpresa, grata sorpresa, y entonces con eso también nos quedamos, ¿no? Que con lo poco que estuvo con nosotros ese día, que lo trajimos, vino en el barco por la mañana, se fue al día siguiente, había gente que ya le había ganado, ya le había ganado y eso que no lo conocían, y en lo poquito que lo conocieron, pues la verdad que sí, que dejó huella. Y esa noche a mí personalmente no se me va a olvidar nunca. Lo que se vivió fue impresionante. Y básicamente porque creo que se lo merecía. Hay mucha gente que se merece ese tipo de homenaje, que han hecho muchísimas cosas. Figuras muy representativas de Ceuta, ¿no? De la sociedad caballa. Y además lo bueno que se lo hicisteis en vida. Es que es eso, si los homenajes se Es tienen que que hacer el que se hagan homenaje en tiene vida, que que la ser en persona vida, lo disfrute y que la gente que se lo hace Después lo de pueda muerto disfrutar con está- él, claro. Después para qué, ¿no? Sí, que Después de muerto son no. reconocimientos que sí que están muy bien, pero ¿por qué, no? Porque hay que esperar a qué. Claro, Entonces, eso menos es lo mal lo bueno es que lo esperamos. Y voy a disfruten. terciar un poquito en el tema. Menos mal que la ciudad en el año 2010 le Sí. concede el escudo de oro. Claro. Yo hubiera preferido la medalla de la ciudad. Hay medallas que se han dado que me he preguntado muchas veces, ¿y a este señor por qué? No digo que sean todas, pero hay algunas que me costó trabajo digerir. ¿Por qué a este señor? Y yo pienso que muchos oyentes estarán pensando lo mismo. Menos mal, repito, que se le puso ese escudo de oro. Pero la gente pidió en su momento, y seguro que muchos de los que están escuchándonos ahora le volverá a la mente, ¿cuántas veces se ha pedido para el Vargas el nombre de una calle? Una callecita, no hace falta que sea una vía principal, cualquiera del barrio por el que se movía, una calle nueva que se haga. Por ejemplo, cuando se hizo lo de Parque Ceuta, que se pusieron allí una serie de calles, no digo que sea allí, pero una callecita, un nombre, Rafael el Vargas. ¿Tú te imaginas lo que hubiera disfrutado? Y la tendrá, seguro que Madre la tendrá, mía. pero tarde. Sí. La tendrá, pero tarde. Cosa hay que Desde hacerla en aquí vida. vamos a pedirlo. Desde aquí Sí. vamos a pedirlo. Por supuesto. Porque Ceuta no merece olvidar a este personaje. Y si no lo tuvimos más tiempo entre nosotros últimamente, fue precisamente por sus piernas. Cuando ya le fallaron las piernas y más complicaciones que tuvo el hombre. Pero él siempre tuvo a su Ceuta en el alma y la prueba la tenemos cuando venía a la ofrenda. Pero fíjate, voy a más. Él siempre decía que en su casa
de las ventanas que tenía una que veía perfectamente Ceuta. Los días de poniente, dice, me tiraba horas, me tiro horas y horas en la ventana puesta. Y me imagino quién va por allí, quién va por el otro lado. Y se imaginaba Ceuta de como la veía cuando venía. Y se tiraba horas en la ventana mirando para Ceuta. Eso siempre lo ha dicho, siempre. A nosotros nos hizo esa matización, nos lo estuvo contando. Sí, siempre. Cuando venía de camino para Ceuta, en el barco. Mira, una época cuando yo estaba en servicios sociales, yo he dado clase en el INEM de artesanía textil, que es punto, crochet, cosas de esas. Y decía, me da una envidia. Cada vez que te veo hacer punto, yo decía, ¿y envidia por qué? Dice, porque a mí me gustaría hacer punto. Digo, ¿y a qué esperas? Tú vente conmigo aquí por las mañanas al despacho, que estamos un ratito aquí, y tú, si tuvieras. Es que eso era para verlo grabado. Para verlo grabado. Porque dice, esto es una de las ilusiones de mi vida. Poder hacer puntos yo, como haces tú y como hace cualquiera. Cuando se le escapaba un punto, es que los gritos que daban, esos gritos que daban, bueno. Buenísimo, y aprendió a hacer puntos, ¿eh? Aprendió. Los básicos, pero él lo consiguió, sí. Los reconocimientos de El Vargas, una cosa que él le dolió mucho que no se lo hicieran. Tuvo muchos reconocimientos, aparte de lo que habéis estado comentando aquí, lo del escudo de oro. Es cuando él quiso, e insistió mucho al concejal de la época, Antonio García Bastida, que quería ser elegido o elegida reina del carnaval. Aquello él lo digirió muy mal porque Bastida le dijo, hombre, es que la reina tiene que ser... Dice, es que nosotras vamos a tener menos derechos, es que vamos a tener... Y él se consideraba una mujer. Y lo hermoso es que todo el mundo lo respetaba. Sí. Él nunca se escondió en el armario. No, nada. Nunca, Él abiertamente. no está en el armario nunca, vamos. Efectivamente. Hay una historia también sobre él, el desaparecido bar Caca, que estaba allá en el Sarchal, todas aquellas escalerillas que había que bajar. En el año 1967 se le nombra, y eso enlazo con lo anterior, Miss Caca. Miss Caca. Se vestió aquel día en el programa ese que antes aludíamos en Canal Ceuta, se vestió, y salieron fotos, se vestió aquel día con una ropa provocativa, valga la palabra, con un mantón, con unos pendientes llamativos, vamos, tremendo. Y entonces alguien le dijo, Vargas, a ver si, estamos hablando del año 67, a ver si va a venir la policía aquí, va a decir algo, porque aquí están saliendo cosas demasiado picantonas. Y entonces él dijo, en mi vida he tenido problemas con la autoridad, y menos lo voy a tener hoy, porque la autoridad me quiere a mí, sabe quién soy. La autoridad como el pueblo, y todos lo aceptábamos como era, ese hombre que por su condición, pues era otro punto de apoyo de su gracia. Claro, porque sí. El Vargas, sin estar afeminado, no sería el Vargas. No sería el Vargas. Claro Y él pensaba como una mujer. Claro que no. Es cierto. Y además transgresor, ¿no? Además en una época, comenta, Claro, en una finales de la década de los 60. 1967 muy peligrosa, ¿no? Vamos Sí. a decir, para ciertos... Pero lo del bar Caca, aquello fue... Posiblemente alguno de los oyentes o televidentes se estará acordando y estará diciendo, oye, pues es verdad, aquello se puso a reventar y fue Miss, lo que no pudo ser el Miss Caca. Pero y eso lo fue- llevó él muy Rey muy Momo, a gala. ¿no? Lo fue Dios Momo. El claro. Dios Momo, claro. Y el Dios Momo, claro, también, por supuesto. No, pero a él le hubiera gustado las faldas, no faldas, le hubiera gustado su body con las piernas al aire, como Claro, le como gustaba, él iba. Como con se sus presentó aquella plumas. noche en el bar aquel. Claro, con sus plumas, a él no le hubiera gustado de Que de falda hecho- larga, que va eso nada. De hecho, cuando nosotros actuamos en el teatro pusimos detrás una proyección, un videomontaje que nos hicieron con imágenes suyas de fotografías, con vídeo de la cabalgata. Y nosotros, antes del concurso, pues Juanmi nos enseñó el vídeo y eso. Y hubo gente que decía, se pone que lleva los tacones mejor que muchas mujeres, ¿eh? Sí, Canta claro. con tacones mejor que muchas mujeres, Claro digo. que sí. Si es que, Sí, la verdad que sí. Tenía el hombre elegancia. claro, se tiene o no se tiene, y él pues lo tenía. Habéis comentado, bueno, pues de figuras que tienen una gran aportación para la cultura popular, para las costumbres, las tradiciones de Ceuta.
¿pensáis que, bueno, por desgracia se pierden figuras, claro, con el paso de los años? ¿Pensáis que todavía quedan personas en la sociedad ceutí que pueden seguir los pasos del Vargas? Que bueno, que puedan seguir pues conservando y cuidando las tradiciones de Ceuta, porque parece que cada vez como que somos más impersonales, que la sociedad como que ha perdido estos referentes dentro, pues no solamente hablamos de carnavales, sino de Semana Santa, de las ferias y de ciertas costumbres. Para que salga, por ejemplo, hablando del Vargas, otro Vargas, hace falta, yo qué sé. Yo creo que en estos tiempos No volverá. Eso no vuelve. Y en Ceuta menos. Eso no vuelve. Por razones obvias. Cada vez queremos menos a Ceuta. Eso no vuelve. Los propios caballas. Y es triste decirlo. Pero cada vez se nota más un desencanto o un... No sé cuál es el término, pero sí se nota que no es ni de lejos lo que se sentía antes, y no hablo de hace tanto. Y mira que han habido personajes aquí de la calle populares, no solamente a nivel del Vargas, sino gente muy conocida. Bueno, sería muy largo empezar a hablar de ellos, no es el marco ahora mismo, pero es que hay personajes de la calle populares, ¿me podéis decir alguno? No. Yo no conozco a ninguno. Qué Yo va. creo que el último fue el moro del tambor, Ay, es verdad. que iba por Sí. todas partes tocando su tamborcito. Con una por lata citar al de la último. galleta danesa. Sí, es verdad, es que no hay. No hay ese no. personaje en la calle, no ¿Qué lo va? hay, no lo hay, ¿Qué Tobalo. va? Y Tobalo. no quiero avanzar más porque estaría toda la mañana Sí. citando. ¿Eh? No Claro. hay esos personajes. Sí. Y más con el arte que ha tenido precisamente el Vargas, porque era un artista, Sí. en toda regla. No, pero artista. Sabía estar, además, ¿eh? Era una persona que se daba a respetar, lo respetaban muchísimo, que no era el típico así del estilo de que se meten con él, que se... No. A él lo respetaba la gente y bueno, y te reías, pero con él, no de él. El Vargas ha sido... Claro, eso por Este supuesto. le ha pasado como Lola Flores, que para que salga otra, pues el Vargas pasa lo mismo. Que para que salga otro es muy difícil, sobre todo en la época que estamos. Eso es verdad. También se ha hablado tanto en el artículo que publica hoy Ricardo Lacasa, nuestra edición impresa, como también escribe nuestro compañero Luis Aznar, también de esa labor humanitaria que él desarrollaba desde Cáritas, si no recuerdo mal. Yo creo que quizá, pues Blanca, ¿no? Quizá tú hayas tenido contacto con él en ese... Él ayudaba, es lo primero que he dicho, que él donde estaba él no había que pasar. Él lo que tuviera lo daba para quien lo necesitaba, eso estaba claro. Y se enteraba de alguien y siempre llamaba, que fulana, ¿qué tal? ¿Qué le pasa esto? Él una persona que ayuda muchísimo, teniendo y no teniendo. Siempre ayuda mucho, era muy humano, es lo que ha dicho Ricardo antes, que era una persona además muy especial. Era una persona que además eso se le notaba, eso él lo daba, donde él estaba no había pena. Él siempre ha estado pendiente, bueno, con su madre ni te cuento, pero con su hermana, que es la que vive ahora, pues la reina de los mares con el Vargas. Además era un gran amante de los animales. Sí, Como publicó hoy en el Faro, y los llamaba sus hijos. Tenía uno que a mí me llamaba la atención poderosamente, no me acuerdo ahora el nombre que él le llamaba ¿Qué le familiar, llamaba? era un gallo. Era un gallo. Y cuando fuimos a grabar allí, el gallo cada 2x3 lo miraba y le decía, ¡ay, mi niño! Y el gallo, ¿qué? Bueno, aquello fue tremendo. Tenía un gallo, tenía 2 gatitos, tenía un perro, creo que tenía sus pájaros, un hombre enamorado siempre de los animales. Siempre decía, quien no quiera los animales es mala persona. Sí. Y que es verdad, lo comparto. Sí. El que hace Totalmente. daño a un animal Sí, verdad. deliberadamente, no te fíes de él. Totalmente. la verdad que sí. Ahora mismo Claro. estamos viendo algunas imágenes también que nos están poniendo nuestra compañera Úrsula Alcázar. Ah, bueno. Casadas y solteras. Sí, yo creo que también a ti eso te trae muy buenos No, hombre, recuerdos, yo Blanca. ahí, yo estoy ahí. Mira, yo estoy ahí. A ver si nos pueden pasar las imágenes la Esto lo compañera. organizaba mi marido, Qué Ángel gesto. Muñoz. ¿Y cómo se llamaba este de aquí del Faro? ¿Cómo se llamaba? Ay, que no me voy a acordar el nombre. ¿Pero qué, periodista o qué? Sí, de aquí del fotógrafo era. Porque también eran políticos contra periodistas, Tony. ¿no? Era Claro, otro de... éramos solteras contra casadas y políticos y gente famosa. Sí, Ah, vale, sí, de acuerdo. esos Sí, partidos y que eran entonces célebres. el entrenador de las casadas era mi marido y el entrenador de la soltera era Paco Lancha. Paco, es que el apellido no me acuerdo. Sí, que fue era que trabajaba en el puerto. en el servicio de eso de vigilancia. sí. Exactamente. Cervantes.
Es Cervantes, exactamente. Cervantes, sí. Y entonces, pues nada, jugábamos el Día de Reyes en Alfonso Morube. Yo no he visto un campo más grande en mi vida. Y entonces era buenísimo. Era buenísimo porque él era todo lo contrario a lo que es fútbol y todo lo contrario de lo que se debe de hacer en el fútbol. Y entonces allí lo que se hacía, unas peloteras con el Vargas, que no te puedes ni imaginar a la gente de pie riéndose. No te lo puedes ni imaginar. Había una niña que además es conocidísima, que es Ascoitia, no sé el nombre ahora mismo, que jugaba al fútbol. Y esa estaba con la soltera. Y yo me acuerdo que ella cogía el balón, se iba para la portería y nos quedábamos todas así mirándola y decíamos, ya volverá. Ya volverá, porque decíamos que tenemos que ir y volver. Era una época muy buena, muy buena. Y esos partidos de solteras contra casadas tenían un postre. El postre era, después del partido, el Vargas organizaba un show, como él decía. Y entonces allí, ataviado como a él le gustaba, allá la formaban hasta las tantas de la noche. Bueno, y en los vestuarios ni te cuento. Otra cosilla más que se ha perdido, los partidos esos. Claro, ese partido lo hicimos, me parece a mí que 2 años, no duró más. Recio. Antonio Recio, sí, Antonio Recio. Recio era el que estaba... Además fue árbitro también, Claro. el Vargas, en otras ocasiones, me parece que ya al final, sé que arbitró, no me acuerdo cuándo. Y había un árbitro que trabajaba en González, que no me acuerdo cómo se llama, en Casa González, que ese no arbitraba pero vestido de Cantinflas. O sea que era todo igual. Que todo giraba, que todo lo guiaba él. Vale. Es que Era Ceuta todo sin igual. el Vargas perdió una gracia fenomenal, pero sobre todo lo que decíamos antes en el carnaval. El carnaval dijo adiós a lo que fue cuando el Vargas dijo adiós también. Sí. Y es verdad. ¿Os imagináis ahora que el Vargas, por arte de la medicina, ¿no? No hoy, el año pasado, lógicamente, ya no está ante nosotros, por desgracia, pudiera volver a la calle el Vargas? ¿Cómo revolucionaba el carnaval? Hombre, claro que Eso sí. era un revulsivo. Claro que sí. Y es que el pobre, yo se lo dije en 2 ocasiones, después de entrevistarlo en aquella ocasión, le quise llevar entonces para la radio aquí a COPE, pero me dijo que ya él no quería hablar porque ya no podía tirar, ya francamente no. Pero entonces le dije lo de la posibilidad de alguna manera él aparecer en el carnaval, en su sillita, pero no, él decía, esto se ha acabado. Claro que sí. Esto ya se ha acabado, ya he pasado página y es una lástima. Antes hemos hablado de soslayo de la figura de la madre del Vargas, que bueno, le dejó en herencia esa Virgen del Pilar, pero también en el artículo de Ricardo Lacasa hay una cita que me parece, aparte de enternecedora, también que refleja muy bien aquella época en la que, bueno, viene a Ceuta y tal, que es cuando vivían en Pasaje Recreo, y que dice que bueno, que en ella murió su madre, a la que desgraciadamente no le pudo dar una vivienda con agua corriente y váter. O sea, me parece, a la vez, me parece tragicómica Es incluso. duro, Hablándome de, bueno, como era el Vargas, me parece incluso tragicómico, pero oye, también refleja muy bien aquella época, una época dura. Tuvo una infancia muy dura. Cuando viene de Tetuán, pues vienen la familia, la madre y él, el padre ya había fallecido, con una mano atrás y otra adelante. Entonces se meten en una barraquita en el Pasaje Recreo, sin servicio y sin agua. Tienen que ir con el cubito, como pasaba en tantos domicilios entonces, al grifo. Y esa fue su gran pena, lo llevaba dentro, como me decía. Dice, no he podido darle a mi madre lo que más quise darle, un váter y agua corriente. Sí, porque a mí me En aquella parece... época en muchas casas pasaba eso, sí. No sé si también os habló de su madre, ¿no? Porque de esto se desprende también el cariño y del amor Bueno, con que... la madre era locura, era su Sí, reina. sí, se nota. Con esto ahí, Era no sé... su reina. Bueno, Y a mí con lo de lo que nosotros- me ha hablado mucho era de su época de más jovencito, de los líos que tenía, le encantaba contarme y a mí me encantaba que me lo contara. Porque además se lo pasaba muy bien. Dentro de lo que era la época, él se lo pasó de lujo en Tánger, desde luego. Y a vosotros, Emilio, me comenta que también habló de su madre, que Sí. la tenía siempre Sí, presente. él cuando estuvo aquí, que nosotros estuvimos con él, antes de ir al teatro, que estuvimos cenando y eso, hubo un momento en el que hubo un corrillo que habíamos allí 5 o 6, hubo una charla, ¿no? Estaba, y él nos estuvo hablando por un gesto que hubo uno de los componentes, no me acuerdo cuál era exactamente, que se acercó a la madre, le dio un beso, suerte, no sé qué, y él lo vio. Y ya empezó a hablar y los 4 o 5 que estábamos allí nos quedamos así como diciendo, qué suerte tenemos, ¿no?
La verdad que es a lo que voy, que tenía un carácter, no sé si la forma de explicarse, la forma de decir las cosas, de transmitirlas o de... No lo sé, pero es verdad que se quedó allí en el ambiente esa sensación de... Un poco como agridulce, ¿no? Como diciendo, qué coraje, ¿no? Pero bueno, la verdad que, aparte de eso, yo recuerdo también de pequeño, cuando hablaba, aparte de tener esa sensibilidad a la que se nombra, ¿no? También yo lo recuerdo con mucho carácter, con un genio Sí, considerable. tenía su genio, claro que tenía su genio. Cuando hablaba serio de cosas Sí, sí, y se ponía, yo me acuerdo, estaba sentado con un bastón que era chulísimo, entonces se ponía y se incorporaba así, se ponía Carmen, porque yo, y hablaba y tú decías, uff, cualquiera le toza, ¿eh? Sí. Es verdad, tenía Sí, su sí, genio, sí, sí. que es una persona que se le quería, pero oye, que cuando él decía, ahora voy a hablar yo y me vas a escuchar, se le escuchaba. Sí, sí. Y tenía su manera de decir las cosas y su manera de... Y se le respetaba precisamente también por eso, que era una persona que se intimidara a la hora de decir lo que pensaba. Mira, cuando trabajaba en la cafetería Re, él disfrutaba mucho, porque es que además él no te ponía las tapas o las raciones, él te daba las recetas. Pues como todo el mundo, ¡ay, qué bueno, qué bueno! Estaba en cafetería Re a tope, donde él estuviera, en el bar que estuviera, a tope. Y no sé si en la bodega Castilla también estuvo él, pero del Re me acuerdo perfectamente que yo iba con mis padres. Y siempre le decían eso, o sea, qué bueno está, pues te voy a decir cómo es. Y te explicaba que eso es muy raro que un cocinero te dé la receta completa. Y él te lo explicaba todo, él disfrutaba, vamos, de cocinero. Y en la Cruz Roja todo el mundo decía que era la época que se había comido mejor. Estaba la barriga de cocinero. Y además él decía, es que a mí me da pena, hija, encima de que están malos, le voy a poner un aguachirri, pues yo le hago una sopita como si fuera en mi casa. Sí, cuando estuve allí, sí. Tengo delante el periódico de hoy y me satisface el hecho de que la ciudad autónoma de Ceuta se haya acordado de él, poniéndole una esquelita. Faltarán 8 minutos, 9 minutos para que lo entierren ahora mismo en el cementerio de Botafuegos. Se resalta escudo de oro de la ciudad autónoma de Ceuta, pero yo desde hoy, desde aquí, lo he dicho antes y me ratifico, pido para el Vargas el nombre de una calle, por favor. Sí, yo también. Una calle para el Vargas. Pues sí, nosotros de aquí también desde el Grupo totalmente, Faro totalmente. lo ratificamos y lo secundamos. Ya nos quedan escasos minutos para terminar. Yo os pediría que hurguéis un poco ahí en la memoria y a ver qué recuerdo tenéis de él, algún momento que hayáis compartido que no sé, que denote todo ese carácter y esa personalidad que estáis compartiendo conmigo aquí en el farodeceuta.es, también en Cope Ceuta, en el 89.8 de su FM, pero también con nuestros espectadores y con nuestra audiencia que nos lleva siguiendo durante esta segunda parte de La Voz del Faro. ¿Algún recuerdo que tengáis vosotros? El recuerdo que era muy charlatán, que hablaba con todo el mundo y que lo que te digamos ahora mismo ya de los recuerdos y de lo que era Rafa, el que lo conocía estaba dándonos la razón. Porque lo que pasa es que habrá muchísimas más anécdotas que, por ejemplo, a mí no me las haya contado. Pero sí es cierto que me ha contado muchas que a otro no se la ha contado. Eso sí es cierto. O sea, era su confidente, ¿no? Él se iba allí conmigo al despacho y él se tiraba las mañanas allí conmigo y entre punto y punto, pues además hablábamos de todo. Y eso, el charlar con Rafa era un tema muy agradable porque es que hablaba de todo y este no estaba callado nunca. Es que él era así y la pena es que se fue. Sobre todo, Juanjo, lo que era un verdadero placer era traerlo a la radio. ¿No te imaginas lo que disfrutarías si hoy aquí tuviéramos sentado a Rafael? Verías tú el juego que te daba. Yo antes hablaba, y voy a recogerlo, de los miembros de la casa, aquello de los hijos. Antes he hablado de memoria, ahora estoy viendo lo que he publicado hoy. ¿Quiénes eran? Nene, escribo transcribiendo lo que él decía. Nene, el mayor de sus hijos, un hermoso y robusto gallo, su fiel acompañante noche y día durante 3 lustros. 30 años el gallo iba detrás de él. ¿A dónde iba? ¿A dónde iba? La vida que tenía el gallo. Dice, el tierno y mimoso chico, el mayor de la familia felina del hogar. Y es verdad, le hacías cualquier caricia y te derretía. La dulce Sonia, la única hembra que tenía, y el Benjamín y tímido Gordo. Cuando fuimos allí a hacerle el reportaje para la televisión, Gordo desapareció. Cuando vio tanta gente por allí. Y estaba verdaderamente loco con aquellos animales. Yo no he visto persona, o no he conocido persona, que haya tenido más cariño a un animal que el Vargas. Otra faceta humana que me gusta
resaltarla aquí también. Y que dice mucho de él. Mucho de él. Dice mucho. Es que ¿quién podía decir algo mal de Los Vargas? niños, nada, es que a los niños le encantaban también. Sí, Los con ellos se niños- llevaban bien. Los niños le encantaban. Y mira que los niños a veces tienen tela, Sí, ¿eh? sí, Sobre sí, todo sí. con ciertos personajes. Sí, sí, Pero sí, yo sí. no vi jamás a nadie que le faltara. Sí. No lo vi discutiendo con nadie. Era todo bondad. Es muy fácil hablar el tópico. Hombre, se ha muerto y ahora qué bueno era. Pero Sí. puede decir alguien que llame a alguien por teléfono aquí ahora mismo, a ver si alguien puede decir una faceta negativa en lo personal del Vargas. Llamen, por favor. Yo creo que no. No creo que suene el teléfono. Emilio, Pues y ya yo vamos terminando. Recuerdo, la verdad que... ya- ¿Nos ya has digo- dejado alguno, sobre todo en tu casa, en casa de tu tía Sí, y tal? bueno, un comentario, hice un comentario que me hizo mucha gracia, que de pequeño no lo entendí ya de mayor. Obviamente. Que le dijo, ay Carmen, si yo hablara, iban a caer torres y torreones de aquí de Ceuta. Y me quedé, digo, claro, cuando entendía el tiempo ya más o menos sabía por dónde iba, pero si me quedara con algo, yo me quedo con una sensación de aquella noche, de cuando estuvo con nosotros aquí. Envidia. Cuando nosotros estuvimos en el bache y lo vi en una esquina sentado, un momento que él estaba allí solo, que estábamos pintándonos y eso. A mí me dio... perdón, pintándonos, ya habíamos cantado, estábamos desmaquillándonos. A mí me dio envidia ver el ambiente que se había creado en el bar en torno alrededor de él y en esa noche en la que él estaba allí, con la gente con la que él hablaba. Lo que él creó esa noche allí, el ambiente, las sensaciones que se quedaron allí, porque él estaba allí con nosotros contando las cosas y eso, a mí me dio envidia yo sentí envidia de poder decir, a mí me gustaría dentro de X tiempo, no como él, pero oye, llega a un sitio y que se note ese cariño, esa cosa, ¿no? Con la que se le tiene a él. Yo me voy a decir la que se le tenía, porque cariño se le va a seguir teniendo siempre. Pero sí me dio envidia de decir, qué guay, ¿no? Ojalá dentro de X años yo pueda estar en un sitio así y se cree esta atmósfera que se ha creado, ¿no? Y fue esa sensación, la verdad que sí. De acuerdo, pues Blanca Vallejo, Emilio Cardona, Ricardo Lacasa, muchísimas gracias por haber estado en COPE Ceuta, en el farodeceuta.es, en Faro Televisión, y también yo espero que este legado que ha dejado el Vargas, pues que lo cuidemos, lo mimemos y que no nos olvidemos de que hay muchas personas entre nosotros que han estado pues luchando y peleando por este pueblo, por Ceuta. Y que no olvidemos que queremos una calle Rafa. Una calle. Una calle. Exacto, y sobre evidentemente todo- eso, aprovechando lo que has dicho antes de irnos, aprovechando y que hay tanta gente que sigue luchando por Ceuta, aunque no se le escuche tanto. Pero si hay gente que a Ceuta le duele y mucho, y quieren a Ceuta y mucho, si se le va a hacer cualquier reconocimiento, si se le va a entregar lo que sea, ahora, cuando hay tiempo de hacer las cosas. Después ya yo vuelvo a decir que está muy bien, pero para mí no sirve para nada. Es que como no se haga ahora algo, ahora Claro. precisamente para hay Vargas, mucha gente que está ya haciendo, lo olvidamos. hay mucha gente que está haciendo muchas cosas y que está peleando por mantener vivas muchas tradiciones de Ceuta. Aquí, no me voy más lejos, Blanca. Vamos a ver, Y el qué paso, la difícil. procesión de los niños. Si a los niños no se les inculca Semana Santa desde niños, a lo mejor luego es más difícil reengancharlo. Esa actividad el día de mañana, pues a lo mejor tenemos, a lo mejor no seguro, ya habráis futuros cofrades, futuros costaleros, futuros priostes, futuros. Entonces, son personas que están luchando por las tradiciones de Ceuta, que les duele Ceuta y que quieren a Ceuta. Oye, y parece que se dice como con la boca pequeña, cuando uno no está orgulloso de su tierra o algo, parece que se dice como con... No es que... Parece como que está mal visto, no lo sé, pero esa sensación de, no, es que antes se quería más a Ceuta, que lo he dicho antes, o daba menos vergüenza decirlo. Ahora parece que hay un clima de, me callo por no ofender. Pues a la gente que quiere Ceuta, que lucha por ella, que le duele, si se va a hacer reconocimiento, que se hagan ahora. Pues con este Básicamente. mensaje yo creo que compartidos por todo y también con esa propuesta de dedicarle una calle a El Vargas, pues nos despedimos. Muchísimas gracias. Muy agradecido por haber dejado aquí A ti, vuestra a vosotros. experiencia vital junto al Vargas, y nosotros nos vamos a despedir hasta mañana aquí en el farodeceuta.es, también en el 89.8 de su FM, pero no se vayan porque a continuación viene nuestra compañera Monse Taboada con la mañana de COPE, así que continúen en la onda, continúen con nosotros en la radio. Muy buenas tardes. Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro.